El versículo 1 voy a leer. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Daniel le habían puesto por sobrenombre Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, dice, yo Daniel estuve afligido por un espacio de 3 semanas. 3 semanas hacen más o menos 21 días en nuestro calendario. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Así es de que el profeta Daniel entró en una etapa de ayuno. No comió, ni entró en su boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. 3 semanas son 21 días. Así de que por ahí alguien se inventó un ayuno que se llamó el ayuno prolongado de 21 días. El ayuno de Daniel. Es famoso el ayuno de Daniel porque dura justo eso, 3 semanas, 21 días. Algunos se inventaron poner un poquito de restricciones en la dieta y dijeron, bueno, voy a hacer un ayuno en el que no voy a comer este tipo de cosas. Y allí Daniel especifica, dice, yo no comí manjar delicado ni comí carne. Y el día 24, después del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y mira, el día 24 estaba a la orilla del río y alcé mis ojos, dice Daniel, y miré y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos con antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y dice, mira el 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Sí, estás leyendo conmigo, ¿verdad? Yo estoy viendo al profeta Daniel dándonos un ejemplo de las cosas que pasan cuando te metes con Dios, cuando te acercas a Dios y cuando haces cosas espirituales. Una de las cosas espirituales que hacemos es la oración. La oración es bien importante y es la fortaleza de nuestra vida. Otra cosa importante que hacemos es ayuno. El ayuno es algo importante porque genera resultados espirituales en nuestra vida. Así es de que aquí está el profeta Daniel queriéndonos dar un ejemplo de las cosas que pasan cuando haces cosas espirituales. Hay resultados de bendición. Después de haber hecho 21 días de ayuno, tenía más visiones. Después de haber hecho 21 días de ayuno, en medio de las oraciones que hacía, cosas sucedían. A ver, el profeta Daniel es un hombre que le gusta la oración. Más atrás en este pasaje bíblico describe cómo Daniel es un hombre que le gusta la oración. Además de eso, dice el versículo 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Estas son cosas espirituales. Cuando te metes con Dios y haces cosas espirituales, a veces no me vas a creer, pero hasta te pones débil. A algunos les ha pasado. Tienes una conexión con Dios.
en la que probablemente entras en ayuno, entras en oración. Pues sí, después de 21 días de ayuno, de no comer como se come, cualquiera se debilita. Pero ¿qué? El día 24, dice, después de terminado el ayuno, se paró frente a un río y tuvo una gran visión. Después de la gran visión, no quedó fuerzas en él. Antes, dice, mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Se arrodilló, estaba acostado, como decimos nosotros, boca abajo, y después alguien le tocó, el que había visto en la visión, y él se arrodilló y se postró arrodillado. El versículo 11 dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. ¿Sí estás leyendo conmigo? Está atento a la voz de las palabras que te hablaré. Está atento. Yo voy a invitarte a que espiritualmente le pongas atención al Señor. Siempre tienes que estar atento a lo que Dios quiera hablar a tu vida. ¿Me dices amén, por favor? Mira, no me importa tu sexo, tu edad, no me importa tu estado económico, siempre tienes que estar atento, poner atención a lo que Dios quiera hablar a tu vida. Por ahí hicieron una diferencia entre lo que es oír y lo que es escuchar. Quisiera hacer énfasis en eso. Oír es una cosa, dicen, oír es algo, pero escuchar es algo más delicado. Entonces, creo que oír, uno oye ruidos, uno oye el aire acondicionado, uno oye que pasa algún vehículo, pero poner atención es algo más profundo, es concentrarse en lo que estamos hablando. De hecho, a mí me cuesta cuando estamos platicando y entra 2, 3 personas a hablar, como que me distrae y no estoy concentrado en la plática. No sé si les pasa a ustedes. A mí me cuesta mucho. Pero yo creo que el Señor se refiere muchas veces a eso. Dice, pon atención o está atento. Sí, en algún momento como que uno dice, no me distraigas. Porque la distracción te roba la bendición, te roba lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, dice, está atento a las palabras que yo te hablaré y ponte en pie. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Fíjate bien, versículo 12, no temas, porque desde el día que dispusiste tu corazón, desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. El versículo 12 nos cuenta que Daniel seguramente se puso a orar durante el ayuno. Y desde el primer día de ayuno, él empezó a orar. Y desde ese día, el clamor de Daniel fue escuchado en el cielo. Ahora, nosotros conocemos las historias de la Biblia, las historias más bonitas, la historia de Moisés cuando cruzó el Jordán, la historia de Noé cuando Noé hizo el arca. Nosotros conocemos las historias de la Biblia muy bonitas, cuando Jonás entró en el pez, que no era un pez pequeño. Sí, nosotros conocemos esas historias y quiero sumarte a esas historias la historia de Daniel, un hombre de ayuno, un hombre de oración. Dice, se le apareció una especie, diría yo, de ángel, y este ángel cuando se aparece le dice, Daniel, no temas porque desde el primer día, di conmigo el primer día, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido, dice el ángel.
Esto es importante, porque muchas veces cuando estamos orando nos aburre el estar orando. Bueno, nos aburre leer la Biblia, nos aburre estar en la iglesia, nos aburre la música cristiana, digo, los cánticos cristianos, nos aburre todo lo que es espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Pero este hombre, Daniel, es un profeta, es un hombre de ayuno, es un hombre de oración. Y pasó de que Daniel entra desde el día 0, 1, 2, desde el día primero, entra en ayuno, y cuando entra en ayuno empieza a orar. Pero sucede que algo pasaba y sucede que se había estancado. Y quiero hacer esta mañana un enfoque en eso, porque probablemente como hijos de Dios a veces nos ponemos a orar y sentimos que Dios no nos está escuchando. Y yo creo que sí nos oye. Yo quiero romper un paradigma, romper algo que el diablo quizás ha querido poner en nuestra mente, que Dios no nos ama, que Dios no nos oye y que hablamos solitos cuando estamos orando. Y eso es una completa mentira. Yo creo que de pequeños también aprendimos de alguna forma nuestros padres nos enseñaron a respetar a Dios y respetar las cosas de Dios. Y cuando pequeños también aprendimos a hacer una pequeña oración a Dios. Por ejemplo, habría que decirle a los niños que el Señor nos dejó un modelo de oración. Y cuando pequeños, nuestro modelo de oración era el Padre Nuestro. Sí, mis papás me enseñaron así, mi mamá me enseñó a orar el Padre Nuestro y a decirlo cada mañana o cada noche. Antes era así, hoy ya no. Pero después de eso, ya terminado de decir el Padre Nuestro de memoria, ahora pasó un tiempo y habría que aprenderse el Salmo 91. Y a ley hay que memorizarlo. Ahora dices el Padre Nuestro y dices el Salmo 91 en una oración memorizada. Pero lo bueno es que lo hacíamos casi, como dicen ahí, mañana y noche, mañana y noche. Pero entrando en una etapa más avanzada de tu vida cristiana, ahora ya te aprendes el Salmo 23, digo de memoria, y lo citas en la oración. Y ahora vas creciendo y vas creciendo. Yo creo que de pequeños fue bueno que nos enseñaran muchas cosas de esas. Pero en el crecimiento espiritual, en mi crecimiento espiritual, ahora tengo que ver cómo le hablo yo a Dios. Cómo me comunico yo con Dios. Y yo no sé cómo a ti te conviene o cómo tú lo haces. Pero cuando puedas, hazlo. Y yo diría, cuando estés sola o cuando estés solo, háblale a Dios. Seguramente te escuchará. Por seguro que te va a escuchar el Señor. Te lo aseguro. Y no te lo prometo, te lo confirmo por la palabra de Dios. Te lo confirmo, Él te está escuchando. El diablo quiere hacerte creer lo contrario, pero Él te está escuchando. Lo primero que uno hace es pensar que no me escucha y ahí lo dejo todo y ya no vuelvo a orar hasta 2, 3 días después, tal vez me dan ganas. O pasado un mes, qué sé yo, un mes. Dejé de orar una semana y empecé a orar, qué sé yo, dejé de orar un mes tal vez. Y después empecé a orar, imagínate, pasamos un mes sin orar. Cuando la Biblia dice orad sin cesar, orad en todo tiempo. Entonces yo creo que el Señor, al dejar un lapso, un tiempo probablemente sin hablarnos, tú y yo debemos de persistir en la oración. ¿Cuántos me dicen amén? Debemos de persistir en la oración y debemos de decir, yo sé que el Señor va a responder, yo sé que el Señor me está escuchando. Es que estos ojos físicos no le pueden ver, pero yo sé que el Señor camina conmigo, yo sé que el Señor va conmigo, se mueve conmigo. Yo tengo la certeza de que el Señor está conmigo y yo te puedo confirmar esta mañana, el Señor está contigo. Y lo tengo bien claro, bien seguro. Al que le interesa lo contrario es al diablo. ¿Por qué? Porque te quiere desanimar de la oración,
te quiere desanimar de las cosas espirituales, quiere hacerte creer que Dios no está contigo. ¿Por qué? Porque a Él le conviene. ¿Y por qué le conviene? Porque Él ya fue juzgado y Él va derechito al infierno. Ya, derechito al infierno. Y no se quiere ir solo. Ahora quiere llevar más gente con Él. Y le conviene engañar a la gente porque es padre de mentira. Y como estas cosas son espirituales y a veces no vemos resultados a corto plazo, desistimos de la oración, desistimos del ayuno, desistimos de leer la Biblia, decimos ya no más, porque yo no veo resultado en esto. Y yo, en el nombre del Señor, te confirmo esta mañana, cuando haces cosas espirituales, vas a ver resultados espirituales. De hecho, no solo eso, cuando haces cosas espirituales, vas a ver resultados materiales también. Te lo confirmo en el nombre de Jesús. Es decir, cada vez que ayunes, cada vez que ores, cada vez que leas la Biblia, cada vez que te congregues, cada vez que busques de Dios, el Señor te va a respaldar y el Señor va a estar contigo. ¿Cuántos me dicen amén? Sí, esto es tan cierto como el aire que respiramos. Sí, así son las cosas espirituales. Voy a citarlo de nuevo porque si con algo podemos comparar a Dios, es con el aire. No lo vemos, pero ahí está. Más fuerte que eso, el aire no lo puedes ver, pero sin él no vives. Así son las cosas espirituales, invisibles, pero existen. Así son las cosas espirituales, invisibles, pero reales. Y la explicación a muchas cosas que pasan en nuestra vida, la explicación es una explicación espiritual. Así de que yo leí el versículo 12, dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Esta es confirmación. Fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días. Di conmigo 21 días. O sea que pasó todo el ayuno y no hubo respuesta. Pero algo estaba pasando. Y en esto me quiero enfocar. Algo está pasando. Cuando te metes con Dios, algo empieza a suceder. Aunque no veas el resultado ya. Aunque no veas el resultado a corto plazo. Si empiezas a orar, ya empezó a pasar algo. ¿Cuántos me dicen amén? Yo me quiero meter en esto porque esto es lo espiritual. Y en lo espiritual, cuando empiezas a ayunar, algo ya empezó a pasar. Pero como es espiritual y no veo resultados, desisto o ya no lo sigo haciendo. Y Dios quiere que hagamos lo contrario. Sigue peleando tus batallas. Sigue peleando tus batallas espirituales. Vas a ver la mano de Dios. Dice amén. Vas a ver la mano de Dios. Pero es que son luchas espirituales. Pero es que estos son cosas que suceden en el ámbito espiritual. Y venía un ángel de camino desde el primer día que Daniel empezó a orar, ya un ángel venía con la respuesta de la petición. Daniel tenía una oración, una petición desde el primer día. Pero nada estaba pasando. Pasaron 2 días, 3 días, 4 días. Pasaron 10 días de oración, de ayuno. Mira, este es un ayuno largo. Bien sacrificado, por cierto. A veces con 2 días de ayuno nos... ¿Qué digo 2 días? Un día de ayuno nos deja quietos. Sí. Pero yo he conocido gente que ayuna por largos periodos y ven resultados espirituales. Digo espirituales. Sí. Atrévete a hacer cosas espirituales. Vas a ver la mano de Dios. Ahora quiero ir un poco más adelante, porque pasaron 20 días, ya no 10, pasaron 20 días y nada está pasando. ¿Qué hago después de 5, 10, 15, 20 días y no pasa nada? Lo dejo hasta ahí y busco otra estrategia. Pero Daniel siguió orando. Llegó al día 21, terminó el ayuno, terminó de orar y se fue por ahí. El día 24 tuvo la visión. El día 24 bajó el ángel y le explicó, ojo, ¿qué le explicó? Dice, desde el primer día que empezaste el ayuno, algo empezó a suceder. El Señor me dio la orden que bajara con la respuesta, con la solución al problema.
Pero ¿qué pasó? Se me opuso alguien en el camino. Aquí es donde necesitamos ojos espirituales. Aquí es donde necesitamos una visión espiritual y decir, bueno, algo va a pasar. Yo ya empecé a orar, pero algo va a pasar. Yo ya empecé a hacer algo espiritual, pero algo va a pasar. Hay oraciones que tú has hecho a favor de tus hijos que van a haber respuesta. Sí, te lo confirmo de parte del Señor. Hay oraciones y hay buenos deseos en tu vida. Has intercedido por tu familia, por tus hijos, por tus hijas, y vas a ver respuesta de parte del Señor. Yo te lo confirmo, y aunque se tarde la respuesta, sigue creyendo en el Señor, sigue confiando en el Señor. Al profeta Daniel le pasó que cuando él empezó a orar, nada sucedió. Pasaron 5, 10, 15, 20 días. Es más, terminó su ayuno y nada pasó. 24 días, dice, después del mes primero, entonces apareció, se quedó sin fuerzas, cayó al suelo y alguien lo despertó. Él se arrodilló, se postró a orar y después de pasado ese tiempo, cualquiera de nosotros dice, ya aquí ya no va a pasar nada. Por gusto busqué al Señor. Yo he conocido gente que se va de la iglesia porque el Señor no le da una respuesta. He conocido gente y no, mira, créeme, gente que tiene muchos años de ser cristiana, cuando no ven mano de Dios, cuando no ven resultados, respuestas de parte de Dios, se alejan de la iglesia. Y eso no debería de ser así. Los cristianos verdaderos, los cristianos fuertes y maduros, esperan en el Señor. A esto nos ha mandado, incluso esto nos enseñó Jesús, a que esperemos y sepamos esperar en Dios. ¿Me dicen amén, por favor? Es duro, es difícil de entender, pero yo sé, en el nombre de Jesús, veremos resultados en el Señor. Lo que sucede en el ámbito espiritual es que hay oposición. Di conmigo, oposición. Cuando tú haces algo bueno, el enemigo se mete haciendo lo contrario. Esa es la oposición que tú y yo no vemos. Claro, le pasó al profeta Daniel. Y cuando Daniel le pasa, él no se había dado cuenta que su oración desde el primer día ya tenía una respuesta. Ya venía un ángel con su respuesta. Pero dice el ángel, cuando yo venía de camino, desde el primer día que tú empezaste a orar, encontré una oposición, un principado, otro invisible. El ángel era invisible y el principado, el príncipe de Persia, dice el 13, versículo 13, era invisible y se le opuso. Aquí hay un pleito espiritual, una lucha espiritual. Y yo quiero que entendamos una cosa. Cuando somos maduros, persistimos en la oración. Cuando somos maduros, persistimos siendo cristianos. Cuando somos maduros, seguimos esperando en el Señor. Sí, yo sé que no es fácil. Y tú no estás aquí por tu cara bonita. Tú estás aquí porque sigues confiando en Dios. Y sigues esperando en Dios. Pero yo, en el nombre de Jesús, yo declaro que hay un rompimiento y que algo va a suceder en tu vida y que el Señor va a traer respuesta a tus peticiones. Yo esta mañana he sentido de Dios que nosotros no tenemos que parar de buscar a Dios, no tenemos que parar de orar, no tenemos que parar de leer la palabra de Dios, ni de congregarnos, ni de adorar a Dios, ni de alabar a Dios, que son cosas invisibles. Claro, son cosas espirituales. A muchos les suena aburrido. Pero para los que somos hijos de Dios maduros, creyentes verdaderos de Dios, sabemos que no hay camino atrás. No hay camino atrás. Aunque se tarde, voy a seguir. Aunque no haya respuesta hoy, voy a seguir. Yo creo que el Señor quiere cristianos así. Pablo, el apóstol en el Nuevo Testamento, es un hombre maduro. Y para ser maduro, se necesita pasar por montes y valles, buenos tiempos y malos tiempos. Y el cristiano maduro demuestra que sigue confiando en Dios a pesar de los buenos tiempos. Y el cristiano maduro demuestra que sigue siendo buen cristiano y sigue buscando de Dios a pesar de los malos tiempos. Porque déjame decirte la verdad, el evangelio no es fácil.
Pero los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, son cuerudos, son persistentes, son, no sé cómo le dices tú, pero van hacia adelante siempre, siempre, siempre. Yo siempre me gusta poner el ejemplo de los padres porque como ya hemos vivido de todo, ya hemos aguantado hambre y ya hemos vivido buenos momentos y malos momentos, al final los papás, las mamás terminan dándose cuenta de que hay momentos buenos y malos. Y Pablo, el apóstol, dice, bueno, si algo les puedo decir, dice Pablo en el Nuevo Testamento, es que yo en todo y por todo he sido enseñado. Y dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Sé comer tacos en la calle y sé andar en buenos restaurantes. Eso dice Pablo. Y también Pablo agrega, en todo y por todo he sido enseñado. Así es de que a esta altura de mi vida, dice el apóstol Pablo, a estas alturas de mi vida, yo lo que he aprendido es que yo siempre voy a confiar en Dios. Y siempre voy a esperar en las respuestas del Señor. Ya cuando el apóstol Pablo enseña eso, yo digo, ¿a quién le creo? ¿A aquel cristiano aguado, tibio? ¿O a Pablo que me está enseñando lo que él ha experimentado? Dice Pablo, yo estoy enseñado por todo eso. Y nosotros, ¿cómo de que no? Si nos toca vivir de todo. A nosotros nos toca vivir de todo. Nadie de nosotros tiene la vida hecha. Todos batallamos, peleamos, luchamos. Y yo sé que el Señor está con nosotros. Lo he vivido, lo he experimentado. Y tú también sabes que el Señor está contigo. Puedes dudar de cualquier otra cosa, pero de la presencia de Dios contigo no dudes. Él está contigo. Tú vas a decir, pero es que me porto mal. Sigue estando contigo. Sigue estando contigo. Nosotros nos escandalizamos de los pecados de otros. Dios no. Dice, no, yo ya sabía que eso iba a pasar. Y casi somos acusadores. Nosotros somos como el fiscal. Le hacemos la segunda al diablo. Señalamos a todos. Criticamos a todos. Pero el Señor Jesús es un abogado perfecto. Un defensor perfecto. Y el Señor Jesús no se escandaliza. Si yo ya sabía que por ahí iba a pasar, que ahí se iba a tropezar, que ahí iba a caer, que se iba a caer, pero yo lo levanto. Yo lo levanto. La actitud de un buen cristiano maduro es persistir, seguir luchando, seguir haciendo cosas que valen la pena, cosas espirituales. ¿Cuántos me dicen amén? Mira lo que sucede. Aquí hay una lucha espiritual que tenemos que estar conscientes. Y si por algo muchos cristianos se nos caen, es porque no están conscientes, no están seguros, dudan. Pero yo te quiero confirmar. Y esto lo saco de este pasaje. Dice, quise venir desde el primer día con tu respuesta. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. 21 días estuvieron te lo voy a poner en este plano, 2 ángeles fuertes. No de los ángeles sencillos, matones. Un principado se puso a luchar contra un ángel fuerte, ¿ves? Y cuando se estaban peleando, no pasaron 10 minutos, un día, no, 21 días estuvieron en esa lucha. Imagínatelo. El Padre, el eterno Dios, tiene la respuesta para Daniel. Le comisiona al ángel que lleve la respuesta a la tierra. Y en el aire hay una lucha espiritual. Un príncipe malo de Persia se le opone, un principado se le opone al ángel y pelean entre ellos 21 días. 21 días estuvieron peleando. Es decir, la respuesta tardó. Y esto es espiritual. Entonces yo creo que nuestras batallas espirituales las tenemos que seguir peleando. Nuestras batallas espirituales no serán en vano. Alguien me tiene que decir amén. Nuestras batallas espirituales no van a quedar sin respuesta. Veremos la mano de Dios pues. Veremos los resultados en el Señor. Sigue orando, sigue clamando. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días,
Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. ¿Sí vas entendiendo? Que hay una lucha entre dos ángeles matones, un principado y un ángel matón, se pelean 21 días. Y después de 21 días, aparece Miguel. A este sí, a este hay que tenerle miedo. Porque Miguel no es un ángel de segunda, es un arcángel. Ahora está el príncipe de Persia con el ángel peleando y se aparece un tercero. Pero este no es cualquiera. Este es el arcángel Miguel. Ahora sí se resuelve la cosa. Y dice, vino a mí para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber, versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días.